Dentro de las series que hemos estado revisando de la eclesiología y la cristología, si se acordarán, vimos la primera vez de la responsabilidad que tenemos como cuerpo del Señor en el crecimiento, en el desarrollo y en la reproducción. Porque finalmente, si en la figura de pastor y ovejas, el que se reproduce no es el pastor, sino que son las ovejas. Y ahí todos pasamos a ser ovejas y hay que hablar de la reproducción. Y en algún rato hablamos de la maternidad y la paternidad espiritual, que dicho sea de paso, me están colocando ya los nombres de las personas con quienes están embarazándose espiritualmente. Y ya luego vimos cómo existía la responsabilidad de conquistar y salir como Caleb con las montañas azules, la iglesia invisible y visible. Y hoy hablaremos de la iglesia y el gobierno de Cristo. El verso que puse y que les envié por el WhatsApp, y está puesto, entiendo, también en Face, es ese: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Ese será mi tema central. Y quiero partir con una pregunta respecto de lo que da a entender ese verso, que no es tan fácil verlo en su cumplimiento frente a nuestros ojos en la realidad, que suele ser más dura de lo que nosotros a veces creemos. Y la pregunta es: ¿qué puede significar el día de hoy? ¿Cómo podemos entender cuando decimos Jesús es Rey? Porque lo acabamos de cantar. Lo cantamos. De hecho, Miguel en su canto estaba esa frase. Y el Santo Santo, porque Él es Rey. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que Él es Señor de este mundo? Y ese que pregunto, estoy pensando cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar a solicitud de ellos mismos. Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces uno podría pensar, venga tu reino, de la misma forma que está en el cielo, también así en la tierra. Entonces uno se encuentra con una realidad que eso pareciera indicar absolutamente todo lo contrario. Hay quienes niegan el señorío de Cristo. Que fue un lindo sueño, sí, que fue un buen deseo, pero que es impracticable. La realidad así lo demuestra. Nosotros podemos ver cada vez más injusticia, no justicia. Más inequidad, menos equidad. Entonces, es demasiada las evidencias con las que nosotros chocamos para poder decir que Jesús es Rey en este mundo. Lo que menos se ve en los gobiernos de los cuales nosotros somos testigos, ya sea en nuestro país, en Latinoamérica o en el mundo, es que los gobiernos, las naciones, ellos sean una réplica de lo que sería el reino de los cielos. Y si Jesús es Rey, entonces, ¿cómo? Hay otros que dicen, en virtud de aquello, dicen, no, tranquilo. Lo que ocurre es que ese reino del que habla la Biblia todavía no está, pero va a llegar. Va a venir un tiempo, va a venir un instante, un evento en la historia que los cristianos dicen que es una segunda venida, y ahí va a ser el reino. Ahí lo vas a ver. Hoy día no. Hoy día no lo puedes ver. Llegará un día, pero hoy día no es así. Sin embargo, iglesia, me gustaría que pudiésemos entender que el cristianismo, esas dos posturas dicen que es errada. Ni aquel que dice que Jesús hoy día no es soberano, no es Rey, que finalmente lo mataron y hasta allí llegó todo el sueño, y aquel que posterga su reinado hasta un tiempo futuro, el cristianismo dice,
ambas opciones son erradas. Ni que no lo es, porque en ambos casos no lo es, solo que uno lo proyecta hacia el futuro. El cristianismo no dice aquello. El cristianismo sostiene que ambas posturas son erradas, son incorrectas. La Biblia dice que Jesús es rey ya y ahora. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el cristianismo. Ya veremos si eso puede ser cierto o no, pero eso es lo que dice el cristianismo. Eso es lo que dice lo que usted y yo debiéramos creer, porque eso es lo que sostiene el cristianismo, que el reino de Jesús ya está presente ahora reinado. ¿Pero cómo? Y para eso hay que revisar el concepto de la soberanía de Jesús. ¿Qué entendemos por la soberanía de Jesús? ¿Qué impacto puede tener la soberanía de Jesús en la vida de las personas, en la vida de las comunidades, en la vida de las naciones, de los pueblos? ¿Es aplicable en la vida cotidiana? Es decir, que Jesús es rey. Si su reino se relaciona con temas contemporáneos como los nuestros, o esto es simplemente algo pasado. ¿Tiene que ver el reino de Jesús con la justicia social? Si la tiene que ver, hoy día no hay justicia social. Y temas relacionados. Lo primero que debemos saber, iglesia, es que la Biblia, nosotros estamos acostumbrados a hablar de Jesús como nuestro Salvador, y lo es. Pero pasamos por alto, dentro de los oficios de Jesús, que además de que Jesús sea Salvador, Jesús es gobernador. Y no solemos hablar mucho de eso, que Jesús sea gobernador. Nos quedamos con la idea del reino, vamos hacia la Edad Media, donde están los reinados y todo aquello. Entonces, pero Jesús es gobernador ahora ya, en este rato. Jesús no solo salva, sino que además gobierna. Y en su rol de rey o de gobernante exige, y voy a poner énfasis en esta palabra, exige, no es que pida, no es que solicite, él exige responsabilidad, exige justicia de la sociedad, y en la sociedad, su reinado actual transforma la vida de todas las personas que creen en él y de los que le siguen. Entonces tenemos que ver el concepto de la soberanía de Cristo. Y la soberanía de Cristo, Jesús siendo soberano, él gobierna este mundo en un reino que ya está en marcha. Hay un concepto escatológico que se llama tensión escatológica, y creo haberlo comentado alguna vez, que precisamente dice eso, que el reino de Cristo ya está, pero aún no. ¿Qué significa eso? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Sí está, ya comenzó, pero no se ha completado. Está, pero falta aún. Comenzó sí, pero no ha terminado de concretarse. El ya, pero todavía no. Pero ya está, ya ha comenzado, pero aún no ha sido consumado. Eso es lo que dio a entender Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 15, en el verso 25, dice, porque es necesario que Cristo reine, no que vaya a reinar en algún pasado. El origen de esto es que reine ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Reina ahora. Pablo creía eso, que Jesucristo reinaba ya, él estaba consciente de eso. Sin embargo, el que estaba puesto en el trono de Roma era un César que precisamente lo decapitó a él. Pero si le preguntabas a Pablo, Pablo diría, Cristo es rey. El tema es si nos preguntan a nosotros. Pablo afirma claramente que no tenemos que esperar hasta la segunda venida de Cristo para entender que recién iniciará su reinado. No, Pablo no entiende así. El reino de Jesús es, en su modo actual, está, pero es temporal de esta forma como está. No es definitiva la forma en cómo esta está. Así que no podemos estar de acuerdo con aquellos que postergan el reinado de Cristo hasta su segunda venida. No podemos estar de acuerdo con ello. Al contrario, en ese instante, en ese momento, es cuando será completado, consumado. Su reinado no es meramente futuro, sino que ya está ejerciéndose la autoridad sobre todas las estructuras de poder. El tema es que quiero autoconvencerme de eso. ¿Cómo es que su reinado está sobre todas las estructuras de poder de este mundo?
la forma en que Jesús ejerce su señorío soberano en este tiempo, ahora, presente. Tenemos que estar de acuerdo, por lo menos yo sí lo estoy, que es un tipo de soberanía extraña, distinta, a veces hasta oculta. Esta soberanía que tiene sobre las naciones, esta soberanía que tiene sobre esos gobernantes. Para intentar comprender esto, o intentaré explicarlo, este reino presente de Jesús es que tenemos que entender un concepto que se da en el Antiguo Testamento. Y es un concepto que podríamos no gustarnos, porque no sonará bien. Pero hay dos tendencias en el Antiguo Testamento respecto de la gobernabilidad de las naciones. Y espero ser lo suficientemente claro para esto, y para eso traje algunos versos para ser, ojalá, suficientemente explícito y entendible en esto. Repito, para entender la gobernabilidad presente de Jesús, que es un judío que vino y predicó al pueblo judío y luego se extiende a todo, como diríamos la semana pasada, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Y en el concepto judío, de los antiguos judíos, ellos veían dos tendencias respecto de la gobernabilidad de Dios en las naciones. Dos. La primera de ellas, y podría no gustarnos, repito, es que Dios gobierna aún sobre gobernantes que puedan ser crueles, que puedan ser malvados, que puedan ser corruptos. Aún Dios puede gobernar pese a esa clase de gobernantes. La Biblia cuenta muchas historias en las que Dios aparece tomando el control, el mando, y superar muchas veces las intenciones que tienen los monarcas, los gobernantes de esa época en esas naciones. Cuando uno repasa un poco la historia, te vas a encontrar, por ejemplo, con los asirios. Y el libro de Isaías 10:5 dice: ay de Asiria, y fíjate en la expresión, luego dice: vara de mi ira, el garrote de mi enojo. Es decir, utilizará Dios a un pueblo, a los asirios, como un garrote, como instrumento de su ira. ¿Nos agrada eso? A mí no me agrada tanto. Que tome a un pueblo, que maneje la historia de aquello para un propósito que él tiene, y en ese rato era castigar al pueblo hebreo. Hace surgir luego a los caldeos, otra nación. Es un pueblo fiero, impetuosa nación, dice la Biblia justamente de Habacuc. Dice: Habacuc 1:6, estoy incitando. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra esa? Estoy incitando, dice Dios, a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. No me gusta porque incluso el mismo Habacuc decía: Señor, no puedo aceptar eso, no entiendo eso. Nosotros somos humanos, pero estos son peores. ¿Cómo puedes tomarlos a ellos como instrumentos de tu ira y de tu rabia? Pero no todo es malo. O depende de cómo lo miremos, porque también Dios hace surgir a un rey, por ejemplo, a Ciro, el persa, para hacer volver a su pueblo del exilio de Babilonia. Y él tiene siempre esa disposición. Ciro es así. Y tú puedes leer el libro de Esdras, cuando comienza el libro de Esdras, así es: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey. Antiguo Testamento. Dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, que ellos deberían volver.
Lo declara así el libro de Isaías. Por causa de Jacob, por causa de Israel. Dios llama a este hombre, y me llamó la atención cuando leí este verso, que él dice, te llamo por tu nombre, le dice a Ciro, te llamo por tu nombre, te voy a dar un puesto de honor. Vas a ser un gobernante de lo más poderoso que ha existido, a Ciro, y te confiero un título de honor. Pero él agrega algo, dice, aunque tú no me conoces. Y así podemos seguir. Y el libro de Daniel está lleno de citas donde dice cosas como esta: el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. Él, Dios, es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien Él quiere. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Quién es el responsable de gobernantes corruptos, crueles? La responsabilidad es individual de aquellos que toman sus decisiones. Solo que el plan de Dios no se va a ver nunca estorbado por muy cruel que sea algún gobernante. Pero dije que eran dos tendencias. Esta es la primera, y la segunda tendencia, que a veces se pueden olvidar, es que Dios va a llamar a las naciones y a sus gobernantes a cuenta. Y la Biblia está llena también de eso, que muestra el juicio de Dios sobre las naciones. Así que cuidado, en la ulterior manifestación, al final, cuando ya la soberanía de Cristo esté absoluta y completada, llamará a cuenta a las naciones y a sus gobernantes, a rendir cuenta. Parte de lo que nosotros decimos cuando hablamos de la estructura que se forma, dada por Dios, es también que Dios pedirá cuentas a las personas y pedirá cuentas a quienes hayan gobernado sobre esas naciones. No hemos acostumbrado nosotros a pensar que solamente basta la legitimidad de una elección. Y es importante que haya elecciones que no sean manejadas ni manipuladas como todo el mundo vio en Venezuela. Pero ese señor que está puesto allí, tarde o temprano se tendrá que enfrentar a su creador, porque Dios tomará cuenta a las naciones y a sus gobernantes. Así que no se trata simplemente de tener inclusive una elección legítima. A los antiguos primitivos cristianos les interesaba más bien que ellos supieran que Dios llamaría a los gobernantes a cuenta. Ahora, ¿dónde entra Jesús en todo esto? Eso es del Antiguo Testamento. ¿Dónde entra Cristo aquí? Jesucristo, en su propia perspectiva, en su propio ministerio, Él mismo estaba eclipsando cuando Él estuvo personalmente, eclipsaba cualquier poder que no fuera el de Él. Y la llamaba a cuenta. Cada vez que Él asistía al templo, llamaba a cuenta a los líderes para que, y cada vez que enseñaba, oíste que fue dicho esto, yo les digo esto otro. Que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, eso no es cierto. Esto es lo cierto. Los confrontaba aquello. ¿Y qué decir cuando encontró que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones? Con toda su autoridad, su muerte, su resurrección y su ascensión eran la demostración de que Él es el Señor, no ellos. El punto es que a veces nosotros no somos capaces de dimensionar el hecho de que Él haya resucitado. El que Él haya vuelto de la muerte, el que Él haya ascendido, el que Él sea la encarnación de Dios mismo. Y ya lo vimos, cuando no somos capaces de dimensionarlo, entonces no somos capaces de darnos cuenta de que no hay forma de que Él no sea rey. Esto es como cuando la misma Biblia dice respecto de su resurrección. El apóstol dice que era imposible
A veces nosotros pensamos que es imposible que alguien resucite. La Biblia tiene un pensamiento distinto. La Biblia dice, era imposible que Él no resucitara. Eso dice la Biblia. Era imposible que Él no resucitara. Era imposible que la muerte retuviera a alguien que nunca había pecado. Era imposible que eso ocurriera. Entonces cuando Jesús lo vemos resucitado, entonces sabemos que Él puede llamar a rendir cuentas, y ya empezó a pedir rendir cuenta a todos. Por eso Dios, dice el apóstol en Filipenses capítulo 2 verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pero no te equivoques, no se trata del nombre de Jesús. Cuando Él le da el nombre sobre todo nombre, Él ya se llamaba Jesús. No le da el nombre de Jesús. El nombre de Jesús se lo pone el ángel antes de nacer. Ya tenía ese nombre, Salvador. Pero el apóstol entendió algo, que Dios lo exalta y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. Ese nombre es Cristo, el Señor, el ungido, el que reina, el que gobierna. Un nombre que sobre todo nombre. Por eso que termina diciendo, ¿para qué? Para que ante el nombre de Jesús, cuando nombres a Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, porque Jesús ha sido convertido en Cristo. Y es Jesucristo. Por ello termina el texto diciendo, se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Él es el adorado, que Él es el Cristo, el Mesías, para gloria de Dios Padre. A ese es que nosotros nos juntamos sábado tras sábado, porque doblamos nuestra rodilla, nos paramos, cantamos a aquel que su nombre ha sido engrandecido, porque pasa a ser el Cristo, el Señor. Y antes, fíjense, arriba en el cielo no hay quien no se arrodille cuando sale el nombre de Jesús, porque Él es el Cristo. Debajo de la tierra, dice este texto. El tema es que aquí, en la tierra, a veces ni nosotros nos arrodillamos. ¿Qué lo van a hacer las naciones? ¿Qué lo van a hacer los gobernantes que no lo conocen? Pero el poder de Dios, el poder divino, llamará a rendir cuenta a todo líder, a todos los sistemas que afectan a esta humanidad. Entonces, todos los poderes, iglesia, hermanos y hermanas, todos los poderes y autoridades de este mundo, de este universo, si quieres, están sometidos a Jesús. De un modo o de otro están sometidos a Él, aun cuando ellos no lo sepan ni lo conocen. Eso no significa, porque no podemos engañarnos, eso no significa que ellos hagan la voluntad de Cristo o de Dios todo el tiempo. No, no la hacen todo el tiempo, porque ni yo la hago todo el tiempo, que lo conozco. Y ellos que no lo conocen, ¿voy a esperar que hagan la voluntad de Cristo todo el tiempo? ¿Que se comporten de acuerdo a lo que dice la Escritura? Porque Él podía darse vuelta y decirme, ¿y tú? Espera que ellos, y tú que me conoces, cuando estaba con todos los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre, primero. Que eres una buena persona, que eres un profeta. Esa es la visión que tenía la gente de su mesianismo. Está bien, esos son ellos, pero ahora quiero saber, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Y ustedes? Cri, cri. Cri, cri. Hasta que alguien recibe la revelación del Espíritu de Dios, del Dios Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre eso voy a construir mi iglesia. Tú y yo estamos construidos allí. Jesús mismo reconoce esto.
y se enfrenta a Pilato. ¿Qué es Pilato? Pilato es el poder, la autoridad romana del imperio, en ese instante del imperio. Atención, Pilato. Jesús le dice a Pilato, Jesús le dice a la autoridad, a la estructura que tenía el imperio: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Así que el Nuevo Testamento vuelve a ratificar algo del Antiguo Testamento, que el poder y la autoridad de los gobernantes de los imperios viene de arriba. Todo principio de autoridad. No me gusta eso. Pero no puedo arrancar este texto de la Biblia. Menos si lo dijo Jesús. Si lo hubiese dicho un apóstol, tal vez le pongo un plumón encima. Pero lo dice Jesús, el Cristo. Ningún poder, Pilato, ven aquí, ningún poder se te hubiese dado si no te hubiese recibido, dado desde arriba, de mi Padre. Una vez que nosotros entendemos eso, con todo lo que podría no gustar, no deberíamos ser tímidos en reconocer, por paradójico que pudiese sonar, por lo muy estructurado y cuadrado mental que tengamos, no tendríamos que temer en reconocer ni darnos miedo que las estructuras de toda autoridad ha sido dada por Dios, aun cuando sean tiránicas y violentas. Pero no puede olvidarse que de todas ellas Dios llamará a cuentas, a rendirle cuentas. Para los creyentes, cuando entendemos o tratamos de entender esto, va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra fe. Y veremos a Cristo no tan solo como Salvador, sino también como gobernante, que dirige la historia, que demanda responsabilidad de quienes ejercen autoridad. Hoy día nosotros pronto vamos a tener elecciones y buscarán nuestro voto. Pero estoy seguro que ninguno de ellos tiene en mente que el hecho de ser líderes y gobernantes de nuestro país le signifique a él o ella y todos los que antes han precedido y los que vendrán, que se enfrentarán a Cristo. No lo saben, pero se enfrentarán a Él. Tú y yo también. Así es. En la iglesia de Cristo, cuando nosotros reconocemos esto, implica que nosotros debemos entender que nuestro propósito, entregado entonces, es defender toda verdad, toda justicia, todo nuestro compromiso con el prójimo, porque el Cristo nos mandó eso. Sabiendo que el gobierno de Jesús exige transformación y acción. ¿El reinado de Jesús influye en las estructuras? Sí. La pregunta es ¿cómo lo hace? La semana pasada, cuando vimos el tema de la iglesia visible e invisible, tengo que hacerle recordar que en aquel instante entendimos que la iglesia era poseedora del poder del Espíritu Santo para que fuésemos testigos, martureos, testigos de Cristo. Nos capacitó para eso, nos pidió eso. Ser testigo de él. Leía ayer una
no sé si una anécdota, una leyenda, un cuento. Cuando Jesús llegó arriba, después de su ascensión. Dice, esto es un cuento. Lo recibieron y todo el mundo se arrodilló ante él. Y Gabriel, uno de los arcángeles, le dice, Jesús, sí, Cristo, ¿no? ¿Y cómo va a seguir la cosa allá abajo? No, le encargué a Pedro, a Santiago y a Juan que sean mis testigos, que ellos lleguen y extiendan el reino. Y a ellos tres más. Luego, si ellos tres le iban también a decir, porque son los más cercanos, le van a decir a los otros que también lo hagan. Ya, y si se le olvida a Pedro o a Juan, Gabriel preocupado. Pero yo conozco a Pedro. De hecho, quería volver a ser pescador, no estaba ni ahí por ir a predicar. Jesús dijo, no, si le dije que ellos iban a ser testigos ahí en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último. Señores, si no lo hacen ni se olvidan, ya se tienes un plan B. Dice Gabriel. Nosotros estamos en el plan B. Jesús dice, no. Pero ¿por qué no nosotros lo haríamos así? Recorreríamos todo. Jesús dice, no tengo plan B. Señor, cualquier estratega sabe que hay que tener un plan B. Jesús dijo, no tengo, solo confío en ellos. Solo confío en ellos. Somos poseedores del Espíritu y del poder más grande que existe en el universo. El poder que levantó a Jesús de la tumba. Como iglesia, sin duda, estamos llamados a denunciar las injusticias, las aberraciones, las corrupciones, sí. Pero afortunadamente no es nuestro único rol de estar criticando siempre, ya sea a favor o en contra del gobierno o al Estado, llamando la atención al respecto. Más bien, que esto tiene tantos planes para nosotros como iglesia, proyectos por hacer, por realizar, que necesita que nosotros le digamos, Señor, ayúdame, oriéntame a saber cómo extiendo tu reino. Por eso quiero terminar leyendo nuevamente la lectura inicial. Si la quieres recuperar en el libro de Efesios capítulo 1, voy a leer el verso 18 adelante teniendo esto presente. Pido también, esto es la oración del apóstol, pido también en oración que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cómo nos gustaría eso? Que sea iluminado los ojos, es decir, la forma de entender la esperanza a la que nosotros fuimos llamados, entender aquello. Entender cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿Se puede comparar su poder? Es incomparable. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de ¿quiénes? De los que creemos. Si tan solo uno creyera, diría Jesús. Si uno me creyera. Es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza. Mira, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Es grandiosa, es eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando ¿qué? Cuando lo resucitó, lo trajo a la vida después de 3 días. Lo trajo a la vida. Quise averiguar si había otras religiones que tenían a su fundador también en la resurrección. Y sale Krishna. Pero es nada comparado. Porque ellos creen en la reencarnación y tienen un sentido totalmente distinto. No es su fundamento la resurrección.
Hasta Dionisio de los griegos. Pero cuando hablas de la resurrección dentro del cristianismo, es donde se la juega toda. Y el apóstol dice, si Cristo no resucitó, váyanse para la casa, apaguen la luz, cierren todo, váyanse. No tiene sentido si Él no hubiera resucitado. Por eso, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sienta a su derecha en las regiones celestiales. Eso significa autoridad. Está en el libro de los Salmos. Sentado a la diestra de Dios. Querido significar toda autoridad que tiene Cristo en las regiones celestiales. Y esto quiero que no te olvides, las regiones celestiales, que no es lo mismo que regiones celestes en la Biblia. En las regiones celestiales, efectivamente, donde están los ángeles y toda la divinidad. Por eso dice, muy por encima de todo gobierno, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio, de todos los ángeles. Y si está encima de ello, está encima de toda autoridad humana, de toda estructura humana de este país. Ni los que están en el Palacio del Gobierno en La Moneda tienen más autoridad y poder que mi Cristo. Ni los que están en el Senado, ni los que están en la Cámara de Diputados, ninguno de ellos tiene más autoridad ni poder que mi Cristo. Ninguno de ellos. Ni los que están sentados en la Casa Blanca en Estados Unidos, ni los que estarán sentados en el Kremlin en Moscú. Mi Cristo es más grande que el señor Trump y mi Cristo es más grande que el señor Putin. No sé si tu Cristo, pero mi Cristo es más grande y más poderoso que ellos. ¿Por qué? Porque Dios ejerció en Cristo todo este poder cuando lo resucita entre los muertos y lo sentó a su diestra, muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el que venga. De ahora y por la eternidad jamás habrá alguien con mayor autoridad y poder que nuestro Jesucristo. No lo habrá. Dios sometió. No, pray atención a esto. No te olvides ni te duermas en esta parte. Dios sometió todas las cosas. No algunas. Sometió todas las cosas de este universo, de este mundo, de este país. Sometió todas las cosas al dominio de ¿quién? De Cristo. De Cristo las sometió. Dios sometió todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Pero atención. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, porque es su cuerpo. Mira lo que nosotros somos poseedores. Se sometió todas las cosas, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esto es su cuerpo. Pero atención, ¿qué es su cuerpo? Esto ha convulsionado la mente de muchos teólogos. Mucha tinta ha corrido sobre esto. Porque este verso, según el apóstol, dice que nosotros como cuerpo completamos la obra de Cristo. Dice, somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Cristo, nuestra cabeza. Somos llenos del poder del Espíritu Santo y como iglesia somos la plenitud. La plenitud es la iglesia haciendo esta obra. El punto es que tal vez Gabriel tenga razón en la cuenta o en el cuento que les decía. ¿Y si fallan estos? ¿Y si estos ni siquiera saben que son la plenitud del poder que tiene Cristo? Señor, danos a nosotros la posibilidad, y eso es lo que dice la Biblia. Los ángeles quieren participar del evangelismo. Y el Señor ha dicho, no. Esta es tarea de los seres humanos. En ellos he puesto mi imagen. Y si hay algo que le revienta al diablo, es que tú y yo seamos la imagen del Dios poderoso. Porque fuimos hechos poco menor que los ángeles. Y a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Me pasé del tiempo y de la hora. Pero quiero que entendamos que así como Jesús gobierna el mundo en este momento presente, lo hace. A la pregunta, a la respuesta que hicimos, ¿cómo funciona esto? ¿Sabe cómo funciona? ¿Cómo que Jesús es gobernante de este mundo? Lo hace por medio
de su iglesia. Y si no se ve, es porque nosotros no nos vemos. Y si no se nota, es porque nosotros no los hacemos notar. Hay muchas cosas que Jesús quiere hacer con nosotros. Tiene muchos proyectos para que hagamos. La importancia de leer, como dice un teólogo White, de leer los signos, las señales de este tiempo y actuar en virtud de eso. Donde los gobiernos a veces no pueden, en algunos otros lugares, llevar a cabo adelante obras, o no quieren, no se interesan en eso, o a veces son contrarios. Ahí la iglesia no debe estar aislada, sino profundamente ligada, enraizada a los problemas que tiene la sociedad moderna. Si la iglesia no se ve el cuerpo de Cristo. Y si no se ve el cuerpo de Cristo, no se ve Cristo. Les invito a orar para que el Señor, como la oración que hizo Pablo por Efesios, que sean iluminados nuestros ojos. Padre, quiero repetir esta oración y esta petición. Ilumina nuestros ojos para que sepamos, para que logremos entender a qué esperanza tú nos has llamado, para que logremos comprender cuál es la riqueza de esta gloria, de cuán incomparable es esa grandeza de tu poder, ese poder que es la fuerza grandiosa y eficaz que tú, Dios Padre, ejerciste sobre tu Hijo cuando lo resucitaste de entre los muertos y hoy está a la diestra tuya. Muy por encima de todo gobierno de este mundo, muy por encima de toda autoridad y poder y dominio, por encima de cualquier nombre que se pueda nombrar en este mundo. El nombre de Jesús, el nombre de nuestro Cristo está por encima de ellos, pero muy por encima. Y lo invocamos, lo nombramos en este tiempo y aquellos que creerán en ti en el tiempo venidero. Tú has sometido todas las cosas al dominio de Cristo y lo has dado por cabeza a nosotros, tu iglesia. Oh Dios, permite que estemos a esa altura de ese compromiso. Siendo tu cuerpo, Señor, seamos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Amén.